Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos está viendo. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y hoy estamos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera más frontera de Tamaulipas, con otra entrevista en esta serie que estamos realizando de los que aspiran y suspiran por lo que va a pasar en escaso un año, que es la elección a gobernador, a la gobernatura de Tamaulipas. Hoy con Ramiro Ramos Salinas. Ramiro, un político que estuvo en el pasado sexenio en puestos muy importantes, que ahora se dedica a la academia, pero que ya en Elefante Blanco lo dijo usted, usted ya aspira y suspira por ser gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la entrevista y bienvenido aquí a tu casa, Nuevo Laredo, en esta frontera en donde desde 1848, cuando se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo,
nació Nuevo Laredo. Y la historia cuenta que cuando les dijeron a los habitantes de aquel Laredo antiguo que la parte que quedaba de aquel lado del río Bravo iba a ser Estados Unidos y que México quedaba del otro lado, se cruzaron y trajeron a sus muertos a fundar esta ciudad. Entonces estás en una ciudad histórica, patriótica, en donde pues Tamaulipas se siente más fuerte. Y en ese sentido, sí lo dije en la otra entrevista, el tema no es nada más aspirar y suspirar, sino transpirar. Es decir, no basta con querer, sino con saber y poder. Y yo no solamente quiero, sino sé y puedo. Y en ese sentido, pues estamos buscando ser considerados para entrar en la competencia y que los tamaulipecos decidan lo mejor entre los perfiles más adecuados, porque Tamaulipas merece una mejor historia, que es lo que yo estoy buscando para nuestro estado. Nuevo Laredo es un municipio, digamos, importante para Tamaulipas, también para el país. El comercio exterior que tiene México con América Latina y Estados Unidos pasa por aquí. Es un municipio que así como ha sido, por un lado, estigmatizado con el tema de la violencia, no para el tema del comercio. ¿Cómo es vivir en Nuevo Laredo para la gente del resto de Tamaulipas que lo ve muy a distancia de Tampa? Pues bueno, es mucha distancia. Un poco cuento cómo es Nuevo Laredo. Aquí de cada 10 personas que vivimos en la ciudad, 6 no nacieron en Nuevo Laredo. Es decir, prácticamente 4 solamente nacimos aquí. Mi papá nació en Acámbaro, Guanajuato. Mi mamá nació en Candela, Coahuila. Y yo ya nací aquí en Nuevo Laredo. Entonces, es una ciudad donde viene mucha gente de muchos estados de la República, pero también de muchos países de Centroamérica. Yo de niño, Carlos, yo nací ahí en la colonia Matamoros, pegada a la San Rafael, en Guatemala y La Fuente, y ahí jugaba de niño con guatemaltecos y hondureños, fútbol. Llegaban ahí a jugar con nosotros, a vivir con nosotros. Entonces es una ciudad en donde es muy pluricultural, es una ciudad en donde convivimos con muchos Méxicos y con gente de otros países. Y sí es una ciudad que vive de la logística. A mí me tocó en mi historia como funcionario hacer la gestión del Puente Internacional 3, este puente que todo el mundo reconoce como el principal cruce fronterizo más importante de toda Latinoamérica. Cuando nosotros íbamos allá a las reuniones en Washington, el embajador de México en Estados Unidos era Jesús Silva Gerso. Y me acuerdo que nos hacía las reuniones en el departamento de aduanas, en el departamento de migración, y nosotros en aquel tiempo llevábamos las expectativas de cuántos cruces iban a hacer en el año 2000, 2010. Te estoy hablando que esto pasó en 1996-97. El puente empezó a funcionar el año 2000. Y nosotros traíamos las corridas de que iban a pasar alrededor de 8 o 10 mil cruces. Y ellos traían más o menos los mismos números. Ahorita pasan más de 12 mil cruces diarios. Es impresionante lo que hizo el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en el 1 de enero del 94. Hizo que esta frontera despegara económicamente. Entonces vivimos en una ciudad con mucho flujo de migración, de casi 300,000 migrantes que cruzan de México a Estados Unidos. Pues un 30% cruza aquí por Nuevo Laredo. Entonces, una ciudad de migrantes, una ciudad con un gran comercio internacional, una ciudad donde la gente llega también a vivir acá, y una ciudad que tiene una competencia tremenda con 2 estados muy poderosos. El estado de Texas, porque fíjate, aquí en Tamaulipas somos 3.600.000 habitantes. En Texas son 28 millones. Texas puede ser un país como Alemania. Entonces, la competitividad con Texas y la competitividad con Nuevo León. Y un poco con Coahuila. Entonces, Nuevo Laredo también tiene la peculiaridad, y con eso termino la reflexión, de que estamos más cerca de 3 capitales. Estamos más cerca de Austin, que está alrededor de 4 horas. Estamos más cerca de Monterrey, que estamos a 2 horas y cuarto. Y estamos a 2 horas 45, 3 horas de Saltillo, Coahuila. Y estamos a 5 horas de Ciudad Victoria. Entonces, por eso quiero acercar a Victoria aquí en Nuevo Laredo, o poner a Nuevo Laredo en Victoria. Usted conoce bien Victoria, estuvo pues, bastante tiempo en Victoria trabajando como diputado, siendo presidente del Congreso.
Primero, antes de preguntarles sobre el trabajo legislativo, que ahora está, digamos, lo hemos reportado en Elefante Blanco, tan cuestionado en los últimos meses, preguntarle cómo se dio que usted ingresó al PRI. ¿Cómo fue su carrera política, digamos, en 3 pincelazos que nos pueda decir? ¿Por qué el PRI? Bueno, antes, imagino, era el partido. Y sabemos en los últimos años ha habido cambios democráticos en México, pero ¿por qué en ese momento se dio que fuera militante del PRI? En la prepa, hay una preparatoria aquí en Nuevo Laredo, la prepa 1, Juvenal Bonet Flores, que fue un gran maestro. Yo estudié en esa preparatoria y cuando llevé la clase de estructuras socioeconómicas de México, me acuerdo que mi maestro Héctor Hugo Benavides, que todavía afortunadamente vive, me encargó que hiciera un documento pues, para explicar los problemas de México. Y empecé a escribir y empecé a analizar de dónde habían nacido los problemas y cuáles eran las estructuras y las plataformas políticas. Y ahí empecé a conocer al PRI. Te estoy hablando que tenía 16, 17 años. Cuando ya cumplí los 18 años de haber estudiado la plataforma del PRI que nació en el 29, la plataforma del PAN que nació en el 39, la plataforma del PRD que en ese tiempo pues prácticamente estaba naciendo pues, sí. Y que había una izquierda del PPS y del Partido del Frente Cardenista y un PAR que también cambiaba para todos lados. Yo decidí desde ese momento por plataforma, por ideología y porque vi que el Seguro Social donde yo nací aquí en Nuevo Laredo lo hizo el PRI. Y la escuela pública donde yo estudié también la hizo el PRI. Y la energía eléctrica con el que yo tenía, pues el sistema eléctrico y carretero lo había hecho el PRI. Entonces yo decía, a ver, yo tengo que estar en esa escuela de profesionales de la administración pública y por eso decidí estar en el PRI. Y aquí en esta oficina donde estamos fui presidente del PRI en Nuevo Laredo, pero también fui presidente seccional. O sea, el seccional es la estructura básica de cada ciudad y desde presidente seccional a presidente del PRI estatal y a presidente nacional de todos los diputados del PRI. Entonces, así en cortito, pues te cuento en la carrera. Y después, ¿cómo fue, digamos, su crecimiento dentro de un partido que en ese momento, como dicen, cuando, citando al presidente, que es una frase la verdad que resume muy bien, cuando hay carne en el hueso, todos quieren el hueso y cuando se queda sin carne, nadie lo quiere? ¿Cómo fue crecer en un PRI en el que estaba empoderado, en el que todos peleaban un cargo, por pequeño, por grande que fuera, y que aparte, bueno, tenía una hegemonía sobre todo el Estado? O sea, había pequeños visos de que iban a cambiar las cosas en algunos territorios del Estado, pero el PRI en ese momento tenía el control completo. Te lo cuento, en el 2015 yo aspiré a ser candidato a gobernador y éramos 10 los que aspirábamos. Ahorita en el 2021, pues prácticamente yo ando solo y quizá otro compañero más. Esa es la diferencia del PRI en el poder o en el PRI en oposición. Pero por congruencia, por principios, por vocación y por dedicación y disciplina, pues no puedo yo decir, a ver, yo quería ser y ahora no quiero, no. O sea, no puedo ser incongruente. En aquel tiempo me decían, no, tú lo que quieres es ser candidato a gobernador para caer de alcalde de Nuevo Laredo, diputado. Se los demostré que no. A ver, no es el tema ese. O sea, la gente sabe que yo soy congruente y tengo valores y principios. Entonces, ahora estoy buscando ser precisamente para competir, porque yo creo fervientemente que si haces una buena propuesta, haces un buen programa, la gente cambia su voto. Porque yo he visto cómo se pierden elecciones estando en el gobierno y también se ganan. O sea, no es un voto consecuente, consecutivo. Hay elecciones que cambian y he visto estados que cambian de color de uno a otro y entonces no hay victorias ni derrotas para siempre. ¿Cuál es su reflexión de lo que pasó ahora sí que el pasado 6 de junio? Arribo de Morena, pero muy fuerte, haciendo a un lado el PAN en los municipios. Si bien, digamos, se pone en la geografía de pronto, sí, el PAN tiene 30 alcaldías, pero realmente Morena tiene 3/4 partes de la población gobernada. ¿Cuál es su reflexión, digamos, como alguien que también le gusta observar el tema político electoral, justo lo que dice, el tema de las secciones, de ese detalle fino que de pronto se pierde con los resultados, ¿no? De cada 10 electores en este año, solamente votaron 5. 5 no votaron por ningún partido.
Y de esos 5 votaron prácticamente en porcentaje, 2 por Morena, 2 por el PAN y 1 por el PRI. Un poco más de 500,000 votos sacó Morena, un poco más de 500,000 votos el PAN. Y el PRI sacó 130,000. Tenemos un estado dividido. Y no solamente dividido, se pelean entre todos. Se pelean el estado con la federación el estado con los municipios en los cabildos. Hay un gran pleito en Tamaulipas. Por eso yo lo que estoy buscando es reconciliar el estado. Es un estado enconado, un estado en reyerta, en pleitos. Y lo que veo es una gran división. Y creo que hay una gran oportunidad para que alguien que pueda motivar esa reconciliación, porque lo que queremos en Tamaulipas es paz y progreso, pues lo podamos hacer. Mi reflexión es que, como bien dices tú, no hay victorias para siempre. El 2019, o sea, una elección para atrás, viste cómo el PAN arrasó y ahora se le volteó. Así pasa. Nosotros también en el 2000 perdimos en el año 2000. En el 2006 volvimos a perder, pero en el 2012 ganamos. Entonces, digo, no hay ninguna derrota ni triunfo para siempre. ¿Cuál es su evaluación, digamos, a casi la antesala de que se vaya el gobernador Cabeza de Vaca? ¿Cuál es su evaluación del gobierno que pues hizo Cabeza de Vaca de este movimiento político que intentó impulsar y que hoy vemos que está, pues tal vez no en caída libre, pero sí en la cuerda floja, este movimiento de los vientos del cambio? Hay una percepción de falta de apoyo de los tamaulipecos hacia el gobierno. Lo vemos en todas las encuestas, pero si uno se va a los indicadores en el tema de desarrollo económico, pues hay un saldo muy alto de incumplimiento. El tema de la seguridad se percibe distinto. En el sur, allá tu tierra, la gente se siente más segura que acá en el norte. Acá no hay seguridad. En el centro más o menos las carreteras están relativamente mejor en seguridad que en otros. Yo soy un académico, lo sabes, no desacredito para acreditarme. Escucho, leo y veo estadísticas y opino, pero en la percepción de la gente no hay buena imagen del gobierno del estado, eso es indudable. ¿Cuál es su percepción también del gobierno federal? Es digamos, el triunfo de López Obrador y sobre todo ya ahora la colocación de Morena en puestos claves en el Congreso, da una percepción que mucha gente dice, ganó Morena por el trabajo del presidente. Hay quien dice, ganó Morena por el desafuero. Hay quien dice, ganó Morena por el desgaste del gobernador. ¿Cuál es su percepción, digamos, para empezar, del trabajo del presidente? Sí, mira, la gente vota por 3 razones y 3 sentimientos. Vota por desempeño de gobierno, por perfil de candidato y por organización de campaña. Y vota por 3 sentimientos, por miedo, esperanza y coraje. Esos 3 sentimientos, López Obrador desde campaña y a la fecha los ha estado manteniendo. Es decir, a la gente la tiene dividida en diciendo, esto es lo bueno, esto es lo malo. Y entonces él tiene más del 60%, entre el 56 y el 60% de aprobación, porque un grupo importante de la población está de acuerdo en la narrativa que él cuenta. Por eso, y obviamente eso beneficia al partido en el poder, como cuando nosotros éramos el partido en el poder, igualito. Entonces, esa narrativa la está manteniendo. Sin embargo, en el análisis, pues, de lo que es la política de gobierno, sabemos que hay 3 cosas o 3 políticas que realmente hacen que la gente salga de la pobreza que no está saliendo. O le elevas la educación, o le mejoras la salud, o le das un buen empleo. Y ninguna de las 3 cosas está sucediendo. Los programas sociales que son apoyo en dinero en efectivo, pues obvio a la gente le gustan y está bien. Sin embargo, eso no resuelve la situación económica de la gente. Entonces, por eso tiene una aprobación por arriba del 50%. Por los programas sociales aquí en Tamaulipas, casi 500,000 de los 3.5 millones de tamaulipecos reciben el apoyo. Y son más de 7,000 millones de pesos. Entonces, tiene ese recurso y tiene esa narrativa. Pero la gente que nos gusta estudiar la administración pública sabemos que no es el modelo ideal y no es la política adecuada. Se requieren aumentar el promedio educativo en Tamaulipas y en México, que no se está haciendo. Se requieren crear más empleos que tampoco se está haciendo. Y se requiere tener un mejor sistema de salud que tampoco se está haciendo. Ahora, hay una parte, ya hablamos de ahora de la política social, hay
Hay una parte de la política social del presidente que inclusive muchos dicen es parte de lo que el PRI en su momento generó, que es decir, el asistencialismo, y de pronto el presidente en su discurso lo que dice es, ahora sí están siendo beneficiados los más pobres, ¿no? O sea, y por un lado el campo tamaulipeco, por ejemplo, que lo hemos registrado en notas, los productores medianos a altos ya no tienen esos apoyos. Digamos, ¿cómo evalúa, cómo decirle a la gente, digamos, que de pronto recibe el cheque y que cada año es más dinero, que hay otras opciones de generar un bienestar, digamos? ¿Usted qué es lo que ha pensado de eso? Mira, me das la oportunidad con esa pregunta de decirle a todos los que nos están viendo y escuchando algo bien importante. Finalmente, el presidente de la República ya reconoció que los gobiernos del PRI son buenos y son excelentes, porque él hace referencia a Adolfo López Mateos, a Adolfo Ruiz Cortines, a Lázaro Cárdenas. Esos fueron presidentes del PRI. Entonces, qué bueno que lo diga para que reconozca él, y que lo está haciendo público, que el PRI hace buenos gobiernos. Él fue presidente del PRI de Tabasco, como yo lo fui de Tamaulipas. Entonces, él reconoce que hay gobiernos buenos, y qué bueno que finalmente se animó a decirlo. Ahora dice, tenemos que hacer una política social para sacar adelante a la gente pobre. Sí, nomás que la pobreza, ahí están los datos del Coneval, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque si ahorita a ti y a mí nos dan 2,000 pesos mensuales, eso pues lo vamos a utilizar pues para comprar más cosas en un supermercado. Si tú ves el ANTAD, el registro de las tiendas de autoservicios, se han incrementado el consumo. Ya no digo las marcas de las empresas, pero se han incrementado el consumo. ¿Por qué? Porque si nos dan el dinero no lo gastamos, pero si nos dan un curso para manejar Excel, si nos dan un curso para aprender inglés o para aprender francés, si nos dan un curso para poder hacer una silla o una mesa, entonces sí nos van a sacar de una situación de nuestro ingreso, porque vamos a tener una competencia laboral. Eso es lo que no entiende el presidente. Ese es el tema, porque repartir el dinero, pues si fuera así, pues ni necesitamos gobierno. Porque entonces el presupuesto público que sale de los ingresos de las empresas, pues simple y sencillamente se repartiría entre todos. ¿Te acuerdas que en un debate así lo propuso Ricardo Anaya? En un debate en Yucatán, estando López Obrador, Meade y Anaya. Anaya decía que nos iba a dar 7,200 pesos. Y Meade les decía, a ver, eso no da, porque él sí conoce finanzas. Luego ya Anaya cambió su discurso, como lo cambia siempre. Entonces, no tienen consistencia, Carlos. O sea, una cosa es llegar a gobernar y otra cosa es saber gobernar. Nosotros sostenemos, yo desde que he estudiado y enseño administración pública, que la única forma para que alguien pueda prosperar es darle educación, es darle trabajo y darle un buen sistema de salud. Y obviamente ciudades con buen transporte, con infraestructura, con buena imagen urbana, todo eso da calidad de vida. Eso es lo que tenemos que hacer, la seguridad sobre todo. Usted estuvo presidente del PRI en Tamaulipas, fue presidente del PRI, fue presidente del Congreso, estuvo parte del gobierno de Egidio Torre Cantú, un gobierno que, hacemos la reflexión hace poco, que parecía que por las circunstancias, por el asesinato de Rodolfo Torre, iba a ser un gobierno muy complejo, muy difícil. Así lo fue al inicio. ¿Qué reflexión en general hace? Y ahora vamos a algunas cosas particulares de esa experiencia de estar en un gobierno que fue a bote pronto, que se fue rearmando, que vivió mucho jaloneo a nivel nacional, que vivió los inicios, digamos, ya más públicos de hablar de que Tamaulipas era un lugar no habitable? ¿Cómo fue toda esa serie de elementos que se pusieron a la mesa sobre el estado de Tamaulipas y usted estar ahí como una figura importante? Te voy a contar la historia, lo más rápido que pueda, porque es de 6 años. Cuando matan
asesinan cobardemente a mi amigo el doctor Rodolfo Torre Cantú, pues obviamente muchos de los que estábamos ahí apoyando, pues nos llenamos de tristeza y de melancolía por ese hecho tan terrible. Pasa la elección, se nombra a su hermano Egidio, y como un servidor, muchos ni lo conocíamos, yo no lo conocía. Luego yo le hice saber que yo quería irme a Ciudad Victoria a trabajar. Esa es una de las cosas que yo había platicado con Rodolfo. Y él, a través de otra persona, me ofreció ser subsecretario de Transporte Público. Y yo acepté. Y me enamoré de ese puesto de subsecretario. Y en prácticamente 15 meses logré meter una línea de camiones con aire acondicionado aquí en Nuevo Laredo, una línea de camiones nuevos en Matamoros, casi 60 camiones nuevos en Victoria, estaba Miguel González Alum de alcalde, otros tantos en Reynosa, y ahí en Tampico, Madero y Altamira conseguí 1,700 millones para hacer un transporte confinado, un BRT Tampico, Madero y Altamira, que lamentablemente no se dio seguimiento. Después de eso, se pierde el 2012. De los 8 distritos, 6 se pierden, nada más 2 gana el PRI. Yo estaba allá en Jico, como representante del Estado, y me invita a ser presidente del PRI Egidio Torres. La primera vez, lo había visto como subsecretario una vez que hice un evento de transporte allá en Tampico, y ya. Y cuando me invita, y yo le cuento mi historia de priista, la primera vez que platico con él, dije, a ver, yo el PRI lo conozco, lo quiero y lo sé manejar, pues. Y yo llego como presidente del PRI en una elección bien perdida en el 2012, que se perdió en Tamaulipas, sí. Y prácticamente a 13 meses de la elección. Entonces empecé a recorrer el estado y el resultado fue de 43 municipios, ganamos 35. Y con eso, pues yo llegué de presidente del Congreso. Entonces los primeros 3 años, digamos, de él, yo no tuve un contacto. Con él, directo. No estaba yo en la mesa de las decisiones. Cuando yo llegué al Congreso, yo le pedí algo al gobernador. Le dije, gobernador, déjame estar en la mesa de acuerdos para proponer políticas públicas que beneficien al Estado. Y me dio la oportunidad, la verdad, de hacer algunos cambios, algunas reformas, sentarme con los secretarios. Hice el Congreso itinerante, lo saqué, lo llevé a Tampico, lo llevé a San Fernando, lo llevé a Reynosa. Y eso me dio pues también cancha estatal y cancha nacional. Entonces yo creo que le serví a él y sobre todo a Tamaulipas en los 3 años últimos de su mandato hasta el 2016. Entonces mi valoración pues en los últimos 3 años creo que fue buena. Se entregaron un resultado pues administrativo adecuado. Electoralmente, pues se perdió la elección, como todos sabemos, pero mi paso y mi aprendizaje y mi conocimiento fue bueno. Yo siempre estaré agradecido por esa oportunidad. ¿Y cómo fue en la pasada elección 2015? Usted ya había expresado que quería ser candidato también a gobernador. Al final, el elegido fue Baltasar Hinojosa. ¿Y cómo fue esa contienda interna, digamos, si nos puede contar algo, alguna anécdota? Todo te lo cuento, ya lo puedo contar todo, ahí te va. Yo le dije al ingeniero Egidio que quería ser candidato y me dijo, no, estás muy joven. Y entonces dije, bueno, déjame, y total, ni me convenció ni lo convencí, porque él no me apoyó, ¿verdad? Está bien. Quería Alejandro Tiene. Exactamente, entonces yo salí y hice mi proceso interno ahí en diciembre. Y en enero me habló Beltrones diciéndome que el candidato era Baltasar. Y ya, se acabó la historia. Me habló Baltasar, me senté con él y ya me dijo que él iba a ser el candidato. Y pues le decía yo éxito y le dije lo que yo te puedo ayudar. Y luego Beltrones me habló y me dijo ayúdame delegado y me fui a Tlaxcala. Y bueno, pues allá me tocó ganar la gubernatura. Y esa fue la historia así, en cortito. ¿Y ahora cómo ve usted después de esta rápida, fue 3 pasos realmente lo que pasó? Y es un poco lo que también se criticaba antes y se sigue criticando ahora, ¿no? No nada más del PRI, sino de todos los partidos, estos acuerdos, ¿no? Que muchas veces, bueno, ahora lo estamos viendo, que si son encuestas, espejo, que si son una encuesta, 2 encuestas, 3, ¿cómo se define? Ahora, ¿cómo ve el PRI, digamos, después de este tiempo en el que ya no estaba en el gobierno, en el que de pronto
pareciera que ya no tiene tanta importancia a nivel estatal o a nivel nacional. Sin embargo, hoy vemos un PRI que, pues, por ejemplo, pudiera decidir si la reforma energética, la reforma eléctrica va o no va. Y a nivel estatal, un PRI que es el aliado el que necesita Morena o el PAN para inclinar la balanza. Actualmente, ¿cómo ve el PRI, digamos, aquí en Tamaulipas? Estamos en una posición en el Congreso y también en los cabildos de tener poca representación popular en cuestión de diputados, pero una voz fuerte. Y en el Congreso Federal igual. O sea, como no hay 2/3 del partido en el poder, porque eso fue el sentido de la alianza con el PAN, quitarle la mayoría a Morena, y se logró. Entonces, ahora el PRI tiene la gran responsabilidad de ser el equilibrio y de votar inteligentemente y a favor de México. O sea, nosotros hicimos una reforma energética. ¿Para qué? Para promover las energías limpias. En Victoria, tú ves ahí enfrente del Congreso, donde hay un estacionamiento en el Congreso, y están los paneles solares y no se paga luz. O sea, los tamaulipecos no pagamos esa luz porque la generan los paneles y ya no nos cuesta nada. Es una realidad. Y también hay generadores eólicos, Sí. acá en San Fernando y también en Yera y también acá la salida a Reynosa. Y generan también ingresos para los dueños de las tierras. Entonces, eso fue la reforma que nosotros propusimos. La reforma que está proponiendo el presidente es totalmente distinta. Entonces, el PRI tiene que defender lo que es el interés nacional. Entonces, es muy interesante esta posición. Y yo creo que el PRI tiene que ser un partido que recupere la confianza, Carlos, que esa es la palabra fundamental. Y en Tamaulipas tenemos que volver a ser competitivos. Y si somos oposición, ser una buena oposición. Pero yo lo que les digo aquí a mis paisanos tamaulipecos priistas, ¿qué PRI queremos ser? ¿El de Guanajuato, el de Morelos, que tienen ya 7, 8 sexenios del PAN? Y ve cómo está ahorita Guanajuato. O ve cómo está Morelos. O hacemos una buena propuesta de gobiernos y reorganizamos las cosas para bien de Tamaulipas. Entonces tenemos que trabajar en territorio, pero en las cámaras también, y en los cabildos y en el Congreso. Respecto a eso, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Ya ha viajado, ha ido a algunos municipios a decir, bueno, yo quiero? También es cierto que el PRI vive un momento, digamos, en el que se va a decantar si va a ir solo, si va a ir en alianza. Hace poco en entrevista hablábamos con el presidente Edgar Melen y decía, vamos solos. Y eso se daba en el contexto también de que Alejandro Moreno, el presidente nacional, decía, vamos solos. Hoy, 12 de octubre, recién hay un comunicado, un tweet, ¿no? Digamos, y donde dice Alejandro Moreno, va por México, continúa, ¿no? Y eso, obviamente, limita los alcances, sobre todo de lo que usted quiere que sea el candidato. Porque sabemos que el PAN pues quiere poner su candidato. ¿Cómo ven en esa negociación al PRI? ¿Cómo llegar a decir, oigan, hay un candidato, en este caso usted, u otro más que puede ser? Y será mejor poner un candidato del PRI a que pongan un candidato de ustedes. Una negociación así, ¿cómo usted la vislumbra? ¿Cómo la imagina? Yo he dicho dos cosas y los he planteado con ellos. Si vamos a hacer una coalición, hay que decirle a los tamaulipecos para qué sirve la coalición. O sea, ¿en qué te es útil la coalición? Se va a mejorar la salud, la seguridad, se va a reformar el gobierno, va a haber una nueva ley de coordinación con los municipios, en fin, ¿en qué nos va a beneficiar? Y segundo, si vamos coaligados dos partidos, que los que aspiramos a ser los que encabecemos esa coalición, pues que nos midan, porque otra vez la frase que digo, no basta con querer, sino con saber y poder. Y yo quiero estar en esa medición para que me convenzan que el candidato de la alianza sea más competitivo que yo, porque yo no voy a querer estar en una coalición que no tenga, primero, contenido y que no tenga una propuesta y una buena historia que contar. Pero yo soy una persona priista y los priistas somos disciplinados. Ese es nuestro gran valor. Si hay alguien más competitivo que yo, y con mayor conocimiento del Estado,
yo no tengo ningún problema en apoyar. No tengo ninguna obsesión, nunca la he tenido. Tengo convicción, no obsesión. Pero eso es lo que yo estoy pidiendo para este proceso de coalición. Obviamente, como bien dices tú, yo quisiera ser el candidato solo del PRI. ¿Quién más? ¿Está usted? Enrique Cárdenas también ha hablado de ser. Luego se habla, por ejemplo, ya en los pasillos, ¿no? Que si Balta va a regresar, que si Balta quiere ser otra vez. Y dices tú, bueno, ¿cuántos ve usted realmente como aspirantes que realmente puedan representar al prismo estatal en este momento? Mira, yo estoy alentando que salgan. Se lo dije a Mariana Rodríguez, se lo dije a Paloma. He estado hablando con Baltasar, lo voy a ir a ver a Matamoros, estuve con Oscar Luber, estuve con Enrique Cárdenas. Yo les digo, a ver, salgan y digan que quieren, no me dejen solo, pues. O sea, a mí me interesa y yo quiero en una competencia interna por encuesta, por consulta a la base. Nosotros en el PRI, en los estatutos dijimos que se pueden elegir candidatos por el método de fórmula demoscópica, es decir, por encuesta, o por consulta o por consejeros. Entonces, ojalá que haya más, porque eso pues haría más competitivo el proceso y obviamente crecería la intención de voto. Entonces, pero la verdad no sé cuántos finalmente vayan a decidir. Animarse. Así es. ¿Cómo ve, digamos, su percepción sobre otros partidos? Vamos a ver si ya no tanto del PRI, sino cómo ve el momento que vive Morena. Recién publicamos que Morena de pronto se encumbró con cuadros priistas, ahora cuadros también panistas. Y de pronto está en un momento en el que todos quieren ser candidatos, hay 3, 4, digamos, que están más punteros. ¿Qué es lo que usted observa de ese tensión que ya se generó dentro del partido? Me recuerda cuando estábamos en el gobierno del PRI, haz de cuenta, ¿no? Donde estaban esperando la decisión del presidente de la República. Ellos están esperando la decisión del presidente de la República para que les digan quién es. ¿Se acuerdan de lo que se quejaban del PRI? Haz de cuenta que es lo mismo. Por eso es bien importante tener memoria. Es lo mismo. Si van a decir que es encuesta y que no sé qué, pues miren cómo se han quejado de las encuestas ellos mismos. Entonces, ellos dicen que por encuestas, pero finalmente, quien va a tomar la decisión, ellos lo saben. Entonces, pues vamos a ver. Finalmente, mira, yo no me gusta desacreditar para acreditarme. Son amigos, muchos fueron priistas de los que están allá. Y está bien, ya se fueron allá y muy respetable. Yo lo que quiero, y les digo a ellos y a los del PAN, yo quiero competir contra ellos. Quiero competir. Y quiero en un debate de ideas y de conocimientos que demuestren que ellos saben y que pueden gobernar Tamaulipas. Eso es lo mejor. Eso les conviene a ellos y nos conviene a todos. Ojalá que se dé esa oportunidad. Este sábado que viene se va a destapar, digamos, el que dicen el gallo del gobernador, César Verástegui Hostos, el secretario general de gobierno. ¿Usted le gustaría tener un debate así con el secretario general de gobierno para que la gente viera quién puede ser la mejor opción? Con todos me gustaría debatir. Claro, con Chucho, con todos los Gerardo que se Peña. apunten, con todos los que se apunten. Es lo mejor. Porque en ese debate y en ese conocimiento de historias, pues nos pueden ver a todos. Ojalá que se diera eso. Es lo más conveniente, lo más sano y lo más útil, que nos vean a todos para esta frase que digo de no basta con querer, sino saber y poder para que la gente escoja el mejor, pues. Eso sería lo ideal, Carlos. Ojalá que se diera. Yo estoy puesto, anotado, levantado la mano y listo. Oiga, ya para ir cerrando, sabemos que usted es muy cercano al senador Ricardo Monreal, que se convierte en una figura ahora importante, que está allí en el centro, digamos, del debate. Lo entrevistábamos aquí en Elefante Blanco y le decía, oiga, ¿usted se considera incómodo para el presidente? Dijo, no, yo soy incómodo para el gobernador, para el presidente no. Sin embargo, para Morena sí es un personaje incómodo porque tiene un poder y, como él dice, no soy leal, yo soy una persona que le gusta pensar lo que voy a votar, lo que voy a hacer. Con usted ha hablado Monreal, le ha dicho, oye, vente para Morena, súmate a los monrealistas dentro de Morena. ¿Ha habido algún encuentro, digamos, después de que él dejó de ser delegado de esta región noreste? Te voy a contar otra historia que les va a gustar. Yo fui el que lo invité al PRI. Les voy a contar rápida la historia. En 1997, él siendo diputado federal con mi esposa Mónica García, que fue diputada con él, presidenta municipal,
él vino a inaugurarle su oficina aquí en Palacio Federal. Y se hizo la inauguración y yo lo llevé a Monterrey a tomar su vuelo. Y en el trayecto a Monterrey, él iba hablando con Mariano Palacios Alcocer, presidente nacional, pidiéndole ser candidato a gobernador de Zacatecas. Y no lo dejaron. Y yo viví esa historia. Y él se fue al PRD y ganó la gubernatura. Después yo se la conté a Mariano Palacios, años después. Le dije, yo iba con el licenciado Monreal aquella vez que te habló, presidente, y todo. Y bueno, ya me contó él también su versión. Y después vino como gobernador a nuestra boda. Él es padrino de bodas de nosotros. Es nuestro amigo. Mira, ¿qué le regaló? ¿Qué le regaló? Le regalé de padrino. ¿Qué le regalamos? Algo no, le regaló, una pluma. Yo le regalé, él no me regaló nada. Yo le regalé una pluma, ya me acordé. Le regalamos una pluma. Pero es mi amigo. A ver, el PRI nacional está en Insurgentes Norte. Enfrente está la delegación Cuauhtémoc. Sí. Ahí él era delegado. Delegado ahí. Exacto. Entonces yo cruzaba y le decía, te voy a invadir aquí la delegación. Entonces los dos veíamos, ¿no? Sí. Cuando él tuvo ahí un problema en Morena, yo fui y lo busqué y le dije, vente al PRI. Y dijo, ay, jao, yo ya no voy a ir al PRI. Le dije, yo tampoco a Morena. Es mi amigo, sí tengo pláticas con él. Pero él me respeta y yo también. Él ya está en Morena. Yo sé, yo lo vi cuando se fue a la izquierda. Era un gran cuadro priista. Y él me respeta y sabe que yo estoy en el PRI. Y él quiere al PRI. En el fondo él quiere al PRI porque él era priista. Pero bueno, pues le pasó eso y yo viví esa historia. Es mi amigo y es mi padrino de bodas. ¿Y no han hablado últimamente? Sí, claro, hablamos, por supuesto. ¿Y no le ha dicho? No, él es muy respetuoso. Él es muy respetuoso y él está trabajando para su partido y con sus candidatos y hasta ahí. Pero no, ahí no hay tema. Vamos a entrar ya ahora sí con su opinión de los aspirantes. Acuérdate que yo no desacredito para acreditar. No, pero creo que valdría la pena. Hemos hecho esta revisión, digamos, con varios aspirantes, con el senador Américo, con la alcaldesa Maki. Hemos hablado pues de cuál es su visión de la contienda interna y también de cada quien tiene su posición, ¿no? Empecemos. ¿Qué es lo que piensa, parece que por casa? ¿Qué piensas de Enrique Cárdenas como un aspirante? Bien, mira, es mi amigo, compañero de partido. Su papá fue mi amigo. Yo estuve en la campaña de su papá de senador. Me acuerdo cuando lo recibí en la universidad. Yo era líder de la UAT en la Facultad de Comercio. Y pues todo un personaje, don Enrique. Soy amigo de Enrique, su hijo, y de Pepe, y Pepito, y sus hijos. Yo soy amigo de la familia Alejandra. O sea, yo le tengo mucho afecto a la familia Cárdenas. Y hay doña Berta, que es toda una institución y afortunadamente vive y que vive muchos años más. Entonces, Enrique es un gran cuadro del partido. Fue un buen alcalde de Victoria, fue un buen diputado federal. Y ojalá que como un servidor pues aspire y que busque también la gubernatura. Lo merece por su trayectoria. ¿Qué opina de Erasmo González Robledo, que usted lo conoce también muy bien? Sí. Fue diputado junto con usted y se fue a Morena. Sí, Erasmo, cuando yo era secretario del PRI Nacional, me fue y me buscó y me dijo que se iba a ir, me dio sus razones y a él le reconozco que se fue en un momento en que todavía López Obrador no era ni siquiera candidato. Él buscó su historia por un tema muy particular de Ciudad Madero. Obviamente mis amigos cercanos a él me dijeron, va Erasmo a buscarte, no te va a gustar lo que va a decir. O sea, me prepararon todos porque son muy amigos. Sí. Y me dijo, no te va a gustar. Y total, de que yo le estuve diciendo, quédate en el partido. Cenamos, desayunamos, comimos. Él tenía tomada su decisión. Y qué bueno que le está yendo bien. Ojalá que haga buen papel por Tamaulipas. Él ya tomó su rumbo, yo tengo el mío, pero somos amigos. Américo Villarreal, el puntero en las encuestas, dicen. ¿Cómo lo ve usted? Yo fui muy amigo de su papá. A su papá lo recibí aquí como gobernador. A los funcionarios del ingeniero Américo Fortunato Martínez. Bueno, Rafa Díaz Piñeiro, que era el particular todavía mi amigo. Conocí a la gente de su gabinete. Y luego el ingeniero Américo, cuando íbamos a los eventos del PRI, pues ahí iba como exgobernador, una gente priista de toda la vida, ¿no? Se me hace muy difícil ver a su hijo que no esté en el PRI, se lo he dicho. Fuimos subsecretarios juntos en el gobierno de Egidio. Salud, y usted yo de transporte, y es un buen amigo, buen médico, un buen hombre.
vamos por el lado de los panistas. Y bueno, hay que empezar porque es más reconocida como panista que como morenista. La alcaldesa Maki Ortiz. La acabo de conocer ahora que fui a Reynosa. Yo estoy yendo a los municipios, Carlos, y busco a los alcaldes. Algunos no los conocía, o sea, no habíamos platicado, como a Chucho Nader y a Maki. Pues porque estamos en partidos distintos, pero no somos enemigos de ninguna manera. Me senté a hablar con ella. Me platicó sus experiencias de gobierno, yo le platiqué de lo que había vivido yo en Reynosa. Ella es de Chihuahua, yo le platiqué de la historia de Reynosa que yo conocí, ¿verdad? Sí. De niño, cuando iba a jugar allá. Y bueno, pues allá anda haciendo su lucha, ¿no? Y yo la veo como una mujer que tiene ganas de seguir sirviendo, y qué bueno, que vaya a la competencia y también que entre en los debates. Bienvenida. Jesús Nader. Bien, fíjate que también nomás habíamos hablado por teléfono, no nos habíamos sentado. Ahora que fui a Tampico, platiqué con él, me contó su historia de empresario, su historia de político, yo le regalé mi libro de la historia de Tamaulipas y todo, y seguimos en comunicación. También, pues obviamente él trae su proyecto y todo, y pues yo le decía suerte y estamos en comunicación. Y el secretario general de gobierno, César Verástegui, nada más. Con ese Fíjate, ya... con César, yo fui... Y se lo dije hace rato, fui el representante del gobierno del estado en Jico. Lo vi en una situación muy complicada familiarmente, me recibió bien como alcalde. Luego me decían ahí los priistas, oye, el alcalde no te va a dejar operar. Y la verdad es que bien, o sea, tuvimos una buena comunicación. Yo traté los temas que él tenía como alcalde en el gobierno de Egidio, resolvimos temas. Él me respetó en mi trabajo y yo saqué la elección bien y ganamos con Rosalba. Por eso dice que bien. Claro, ganamos. En general, para cerrar con esta pregunta, a ver, la gente en 2016, en la narrativa, digamos, que se impuso electoral fue: hay que echar al PRI, ya no más PRI. Había un tema de que se hablaba, ¿no? De Eugenio Hernández Flores, el exgobernador, de Tomás Yarrington, de Manuel Cavazos Lerma, de Peña Nieto, en fin, como dicen, el talón de Aquiles que se puso sobre la mesa era el tema del nivel de algunos casos comprobados y otros solamente de dichos de corrupción. Pasan estos 5 años y es el mismo fantasma recorriendo los terrenos, que se habla lo mismo, un mismo nivel de corrupción, un mismo nivel, bueno, en este caso, con la diferencia, que es lo que también lo hemos dicho, que en esos gobiernos siempre se dijo, inclusive cuando Tomás quería ser candidato a presidente, salieron los expedientes, nunca avanzó, hasta ahora ya que está preso. Con Eugenio también salieron los expedientes, nunca avanzó. Con Egidio nunca se dijo nada. La verdad es que nunca se dijo, ni ahora se ha dicho algo. Y con el gobernador Cabeza de Vaca, pues bueno, vemos que está el tema del desafuero que se va a resolver. Pero, digamos, sobre el PRI pesa esta idea, y también por el presidente, que lo hemos dicho, es parte de su narrativa, de recordar, de decir, miren estos casos de corrupción, estos casos, como priista, ¿cómo enfrentar esos señalamientos? Algunos que sí están judicializados y otros que están ahí como, digamos, como si fuera parte de la decoración del partido del PRI. ¿Cómo enfrentar esa mala fama, digamos, que tienen? Bien sencillo, Carlos. Todos los exgobernadores y todos los funcionarios que cometieron actos de corrupción fueron encarcelados en gobiernos priistas. Así de sencillo. Ve ahora en un gobierno distinto cuántos corruptos están en la cárcel. Bueno, pues andan cenando, pues. O sea, esa es la gran diferencia. O sea, el problema de México y de todo el mundo no es la corrupción, sino la impunidad. Entonces, cuando el gobierno federal del PRI tomó las decisiones de enjuiciar a quien había hecho las cosas malas, no lo reconoció, o no lo reconoció la gente porque se hizo tarde, Carlos. O sea, se dejó mucho pasar tiempo
para que se aplicara la justicia. Finalmente se aplicó la justicia y la gente dijo, a ver, se hizo tarde y ya no lo tomó en cuenta. Pero si uno ve la historia y ve cuando se hicieron los juicios y los encarcelamientos, fueron los gobiernos del PRI. Lo demás es pura historia. No hay nada real. O sea, ¿cree que esto, que por ejemplo, que Duarte dijo, ¿no? Que era todo parte de un pacto, de que César, otro Duarte, César, también dijo que también era... ¿Ya viste cómo terminó Javier Corral? Bueno, que ahora también ya le toca, ¿no? Ya le toca en el transcurso de este tema. Un mensaje para la gente que hoy estamos en octubre, pero esto se va a acabar rápidamente. Nos comentaba el presidente Mellen que, bueno, va a haber una reunión, va a haber la decisión de cómo va a ser la elección interna en el PRI. ¿Qué mensaje le da a los priistas? Pues ahora sí que como dicen, con el único gallo del gallinero, al parecer todavía. Claro, el mensaje es muy claro. Ayúdenme, quiero competir. 834-126-1408 es mi teléfono. Compartan lo que yo estoy publicando. Hagan reuniones en Zoom para que la gente me conozca más. Métanme a debate con empresarios, con académicos, con gente de sociedad civil para que vean que no solamente quiero, sino sé y puedo. Y pues hagamos una oposición real, que ahorita somos oposición. Si la gente decide que sigamos siendo oposición, pues seamos una oposición responsable. Y si la gente nos da su confianza para hacer gobierno, pues hagamos un gobierno honesto y de resultados. Esa es la idea. ¿No lo vamos a ver pronto, en los próximos días, sumándose a otro candidato o...? No. Ya ves, otra vez, en el 2015 me decía también, es que tú lo que quieres es buscar para hacer algo. No. A ver, yo no ando buscando trabajo, ando buscando transformar y mejorar Tamaulipas. O sea, no. Yo voy a ser priista, seguiré, obviamente. Si hay una coalición, y hay que decirlo, y la coalición se decide por la mayoría de los priistas y tiene un sentido y un propósito, y los priistas así lo aprueban en un consejo político nacional, tendré que ir a una coalición. Soy disciplinado. No espero que sea así. Yo quisiera ser candidato solo del PRI, pero yo no lo decido. Yo soy uno de los millones de priistas, ¿verdad? Eso es lo que yo deseo, pero no lo que yo quiera se va a hacer. Esa es mi propuesta. Pero si quiero, para responder tú claramente, porque van a decir, tú dijiste que no vas a ser un candidato, hay una coalición y es más competitivo que yo. Es un priista, imagínate, coalición PAN-PRI, y un compañero del PRI es el que la encabeza. ¿Tú crees que no lo va a apoyar? Por supuesto. Claro que sí. Yo sería el principal feliz de esa decisión, el más contento, pues, de eso. ¿Es la única manera de derrotar a Morena en coalición? No, hombre. No necesitamos coalición para derrotar a Morena. Yo no creo eso. Yo creo que les podemos ganar. A mí nomás denme una oportunidad. Es todo. Pues bueno, aquí está Ramiro Ramos desde Nuevo Laredo. Pues muchas gracias que nos haya recibido hoy para platicar de su aspiración y también para decirle un poco más a la gente, reflexionar. Al inicio hablábamos de la historia de este territorio de Tamaulipas, de la historia reciente política que nos contó unos pincelazos, pero que pinta muy bien de cómo estuvo y cómo ahora está en otros partidos la situación. Y bueno, pues estamos como siempre hablando. Y a usted que nos ve, recuerde visitar www.elefanteblanco.mx. En las redes Facebook es Elefante Blanco MX, en Twitter MX Elefante. Compartan nuestras publicaciones y pues hasta la próxima. Esperemos verlo en ese debate de la alianza. Ahí yo quiero estar, en ese debate. Estarás invitado. Muchas gracias. Y muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Nos vemos pronto.